Concluye la misión Campamento Irak, en el que un grupo de ciudadanos españoles se trasladaba al país iraquí para conocer de primera mano una realidad poco reflejada en la mayoría de los medios: la dramática situación de los refugiados cristianos que huyen del terror del Estado Islámico. ¿Cómo viven los cristianos en Irak? ¿Qué han ido a hacer ahí? ¿Cómo se vive en ese campamento? Lo sabremos en unos minutos, de la mano de uno de sus protagonistas, Bruno Navarro. Es lunes, tiempo de nuestra habitual sección El Mundo en Guerra. Se reincorpora ya después de un periplo vacacional y también de otros compromisos profesionales nuestro analista habitual, Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Bruno. Bueno, Bruno, acabas de regresar de Irak en la misión que Más Libres de Hazzoir ha montado en este país bajo el título Campamento Irak. Cuéntanos en qué consistía esta misión, cuánto tiempo ha durado y por qué Hazzoir, y tú en concreto, os habéis embarcado en ir hasta Irak y a qué. Bueno, iba a decir la misión. El viaje ha sido 15 días, ¿vale? 15 días con el objetivo, como has dicho, Más Libres, que es la plataforma de ayuda a la libertad religiosa de Hazzoir, para ayudar de forma económica, física, anímica a los cristianos perseguidos por el Estado Islámico en Irak, y también para dar a conocer su situación, como estamos haciendo ahora, y se hará más en las redes sociales, tanto para hacer un grupo de presión para ayudarles, como para recabar más fondos de los que ya se han llevado. Estuvimos en dos lugares, en el Kurdistán iraquí, en Sulaymaniyah, que es la segunda ciudad del Kurdistán, donde hay muchos de esos refugiados, y en Kirkuk, que es otra ciudad bajo control kurdo en estos momentos, pero que pertenece a Irak propiamente dicho, donde también había nuevos refugiados, y estaba la sede del arzobispado de la zona, que nos acogió, y a través del cual, de ese arzobispado católico caldeo, fuimos y pudimos hacer toda esa ayuda. Sí, porque, Bruno, de Irak nos llegan noticias de Saddam Hussein, de la invasión en 2003, de la guerra del Golfo, de los refugiados que llegan de ese país, del Estado Islámico. Pero hay una realidad silente, hay una realidad que no conoce tanta gente, y es los refugiados cristianos. ¿Quiénes son? Cuéntanos. Es verdad que es una realidad silente, no interesa hablar de ello. Parece que en Oriente Medio solamente hay árabes en su día, o musulmanes. En su día realmente era al contrario, y con el paso de los siglos, pues los cristianos, que era la mayoría, además es el lugar, Oriente Medio, donde primero fueron las primeras conversiones y los primeros reinos convertidos o las primeras regiones convertidas al cristianismo, ahora mismo son minoría. Hay que decir que además esto no es como podemos pensar en Occidente muchas veces, ¿no? Que bueno, dentro de una raza común cada cual elige la religión, o por padres, o porque luego se va convirtiendo y tal. Aquí hay mucho de étnico, realmente se habla de étnico religioso. Los cristianos iraquíes pertenecen casi todos, o la mayoría, son asirios, ¿vale? La raza es la raza asiria, es poco conocido, pero bueno, es así, son asirios. Hablan también una lengua diferente al resto, es decir, no son árabes, pero tampoco hablan árabe, hablan el siriaco, que se llama, lo han podido mantener durante los años. Y la religión también la han mantenido incólume, que es el cristianismo. Varios ramas del cristianismo, la más importante, la católica caldea. Los caldeos obedecen a Roma, pero tienen su propio patriarca, tienen una serie de prebendas o de tradiciones y ritos orientales, pero bueno, son católicos. También hay ortodoxos con los que estuvimos, coptos con los que estuvimos, hay melquitas, hay católicos romanos, muy pocos, algunos protestantes, pero bueno, el cristianismo en general, católico caldeo, ya he dicho, siriaco de lengua, y asirio de raza. Eso es la situación. También tiene órdenes monásticas, como tenemos aquí. Nosotros estábamos acogidos por una de ellas. El arzobispo nos envió a un monasterio en Sulaymaniyah, de una orden cuya traducción al español significa Abraham, y bueno, es muy parecido a nosotros, a lo que podemos encontrar aquí. Has comentado que hay muchos tipos de cristianos, hay católicos y en general todos ellos, da igual exactamente de qué rama sean, ¿cómo viven su fe? ¿Tienen libertad para hacerlo? Como por ejemplo en cualquier otro país del mundo donde, bueno, en fin, ya se habla de persecución religiosa, pero es de otro tipo. ¿Pero pueden vivir su fe en libertad o no?
Pueden vivir en libertad dependiendo de las épocas. Ha habido épocas en las que sí han podido vivir la libertad, épocas en las que no, regímenes en los que sí, en los que no. Desde luego, con el Estado Islámico no pueden vivir en libertad, y es una de las razones por las que migran. El ser cristiano en Irak ahora mismo significa muertes horribles como las que vemos en la televisión, significa deportaciones, significa esclavitud, significa ser marcado con esta letra, que es la N del alfabeto árabe, con la que denominan a los cristianos como nazarenos, ser propiedad del Estado, ser esclavos, etc. Con lo cual, la única forma que tiene de vivir su fe ahora mismo es huir hacia el Kurdistán iraquí, donde son sunitas los kurdos, pero, digamos, moderados. Nos comentabas hace un segundo, Bruno, pues que van hacia el Kurdistán. ¿Qué es el Kurdistán, esta zona? Explícanos un poco cómo es. De hecho, podemos verla incluso en un mapa, ¿no? Sí. Que creo que hemos preparado, Beatriz. A ver si lo podemos ver. Bueno, que vaya contando. Mientras esperamos al mapa, que nos lo vaya contando. Sí, el Kurdistán, hay Kurdistán en varios países, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a ceñir al Kurdistán iraquí, porque el Kurdistán, el gran Kurdistán, que es la gran demanda de los kurdos, esa nación kurda, implica a Turquía, como bien sabemos. Sí, abarca varias naciones. Varias naciones. Implica también en Siria, implica también en Irán. Aquí, en el Kurdistán iraquí, es donde mejor están, porque han conseguido tener un gobierno autónomo a raíz de la... Ahí lo estamos viendo, ¿no? Efectivamente. A ver, cuéntanos estas zonas coloreadas de algunos colores, cuéntanos. El blanco simplemente son zonas donde no hay prácticamente población, con lo cual no se consideran de una religión o de una etnia, porque prácticamente no hay gente. Pero el mapa propiamente, para que el espectador lo entienda, es Irak, el contorno de Irak, ¿verdad? Irak entero, efectivamente. Las zonas, como vemos ahí, rosa y verde, son chiitas y sunitas, por lo tanto es la zona musulmana, pero también es la zona árabe, ¿vale? Serían los árabes chiitas en el sur y los árabes sunitas en el norte. Los kurdos es la zona amarilla, también son sunitas, pero son de raza kurda, y esa es, digamos, la zona en la que están. No es la zona que tienen asignada, como es un poco menor, ¿vale? No han conseguido tener autonomía en todo lo que ellos querrían, pero bueno, esa es la zona kurda. Los asirios, que vemos ahí, son los cristianos, fundamentalmente esa zona que se había es la llanura del Nínive, cerca de Mosul, y luego están los yazidíes y los turcomanos, ¿vale? Tal. Entonces ahí vemos la zona cristiana, esa es la principal zona cristiana, es la llanura del Nínive, Capitán en Karakosh, la mayoría de los refugiados con los que vivíamos en el monasterio de Karakosh. Esos cristianos han perdido más de la mitad de su territorio, ha sido invadido por el Estado Islámico, prácticamente la mayoría. Además, en Mosul tenían un gran número de cristianos, han sido barridos por el Estado Islámico. En Bagdad hace años que están emigrando. Cuando hablamos de los cristianos en Irak, hablamos de un 0,8% de la población actual de Irak, cuando eran un 12% en los años 40. 0,8 es casi inexistente. Casi, pero son 300.000 almas. Pero es que hace 11 años eran el 6%. Cuando iniciamos esa guerra injusta y legítima en la que apoyamos a Estados Unidos en la invasión de Irak. En el 2003. En el 2003 eran el 6%. Hoy solo son el 0,8%. ¿Y cuándo llegaron a ser el 12%, has dicho? En los años 40. Y según nos retrotraemos en el pasado, cada vez más. Cada vez eran más. ¿Y por qué va menguando la población de cristianos? Por las persecuciones que han sufrido, no solamente el Estado Islámico, como hemos visto, desde los años 40 también, es decir, el Islam radical allí, les va persiguiendo, les ha ido persiguiendo, y al final ellos se sienten incómodos siendo minoría perseguida y van emigrando, van menguando. También tiene que ver que la población musulmana en la zona se reproduce con más celeridad que la cristiana. Y, desde luego, el cambio brutal ha sido a partir de 2003, la caja de Pandora se abre, el ejército iraquí deja de existir, Irak deja de existir realmente como país controlado o soberano, y el desorden se apodera de las calles, los islamistas invaden todas las facetas de la vida y los cristianos sufren persecución brutal hasta el día de hoy, con lo cual 300.000. Pero entonces, esa persecución de esos 300.000, ¿en qué se traduce? ¿Peligro de muerte? ¿Se les mata? ¿Se les asesina? Sabemos que están deportados. ¿Tienen ganas de volver otra vez a su zona del Kurdistán y volver otra vez a sus zonas? ¿Cuál es la situación real que viven o aceptan ya ser desplazados de ahí? Los que ya son refugiados, es decir, los que se han refugiado fuera de sus fronteras de Irak, es decir, lo que se les denomina en derecho internacional humanitario refugiado, los refugiados, muchos quieren volver, otros no, están en Siria, están en Jordania, están en Líbano, otros han podido llegar a Occidente, también depende del montante socioeconómico con el que partían, pero los desplazados internos, es decir, lo que hoy por hoy es el Irak cristiano, que son 300.000, están desplazados la mayoría, como hemos visto, porque sus principales zonas han sido invadidas, han sido tomadas, están casi todos en el Kurdistán iraquí.
sí que quieren volver. Ellos, la mayoría, quieren volver. Naturalmente hay otros que no, que lo que esperan es una posibilidad de salir sobre todo a Occidente, pero lo que querrían es volver a sus casas, ¿no? Esa es porque el Kurdistán iraquí están bien, en el sentido que no sufren persecución por religión, pero son una etnia diferente, un lenguaje diferente, una religión diferente, no se pueden adaptar bien en la sociedad. Los kurdos tampoco quieren que se queden demasiado tiempo, no pueden abarcar a todo el mundo, y esa es la situación. Bruno, ¿cómo viviste en persona ese viaje? ¿Tuviste sensación de peligro en algún momento estando en Irak? Bueno, peligro... Depende de cómo definamos peligro, peligro... No estuvimos en el frente, ¿vale? Si esa es la más por ahí... Hombre, un hombre que ha estado en Afganistán, que ha estado en el Líbano, en situaciones tal, pero bueno, la situación de posible amenaza de islamistas radicales. ¿Existe estando incluso allí en el campamento? ¿No? ¿Cómo es esto? Bueno, los kurdos la verdad es que lo tienen todo muy bien organizado. En el territorio que es Kurdistán propiamente no se les escapa una, es muy difícil que ocurra algo. No así en Kirkuk, donde estábamos a 20 kilómetros del frente, es una zona con mucho árabe y donde el control que tienen no es tan grande, y sí en Kirkuk se oían disparos por la noche y bueno, era un ambiente un poco más... De todas formas se vive incluso en las iglesias, y todos los centros religiosos cristianos están absolutamente protegidos por policía, incluso en Sulemanía, donde estábamos, por ese peligro. Bueno, ya por último, para la gente que nos está viendo desde sus casas y que piensan cómo podemos ayudar a estos refugiados cristianos que están en Irak, desplazados por la amenaza del terrorismo islamista, del autodenominado Estado Islámico, ¿cómo pueden ayudar a todos estos cristianos? Bueno, de dos formas, que son una cosa es la parte de ayuda física que se hizo en el viaje, ya ha terminado, los 15 días han terminado, ahora quedaría el después, y el después es informarse, informar y crear presión para poder solucionar su problema físicamente, como es tropas terrestres sobre el terreno, aniquilar al Estado Islámico y volver a reubicar a los cristianos en su zona. Y la otra es, mientras tanto, eso ocurre o no ocurre, ayudarles económicamente. Con lo cual la solución al conflicto es la militar, ¿no? Puede haber muchas, la militar habría que matizarla, otro día podemos hablar de ello, pero desde luego, tal como está la situación ahora, hay que meter tropas. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias y enhorabuena por este estupendo viaje que habéis hecho y por la labor encomiable que tú y tus compañeros habéis llevado a cabo. Gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, gracias a vosotros.